Bienvenidos al podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Hola a todos y feliz 2025. Esperamos que hayáis tenido una feliz entrada de año. Nosotros volvemos un año más a este podcast para seguir hablando de todo aquello relacionado con la industria audiovisual y con el trabajo que llevan a cabo nuestros socios y patrocinadores en las películas y series que cada mes se estrenan en nuestro país. Para empezar este nuevo curso, contamos con la participación de nuestro socio Antonio Subiri, jefe de localizaciones, que ha trabajado en series estrenadas recientemente y que os sonarán, como Muertos S.L. o Reina Roja. Antonio ha publicado recientemente la guía en español titulada Localizaciones, Behind the Scenes, enfocada al aprendizaje del inglés técnico en el departamento de localizaciones de una producción internacional. Hoy hablamos con él y también, además, contamos con la colaboración especial de José Jaime Linares para hablar de esto y mucho más. Quédate porque ¡empezamos! Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. El podcast de APA, la mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Hola Antonio, muchas gracias una vez más por participar en este podcast que ya lleva 74 programas. Empiezo preguntándote sobre tu profesión, jefe de localizaciones, para que nos cuentes un poco más en qué consiste exactamente. Pues hola a todos y un placer estar aquí estrenando año con vosotros. Y bueno, pues ¿en qué consiste la figura de un jefe de localizaciones? Que es a lo que me dedico. Pues podríamos llevarnos aquí horas y horas y horas, pero tenemos un tiempo muy, muy limitado y voy a decir 5 cositas de las que tenemos que hacer. Por una parte, encontrar. Por otra parte, negociar. Por otra parte, atender a los requis, hacer las localizaciones, atender al rodaje y, para finalizar, cerrar. Son 5 pilares básicos que es lo que hacemos los jefes de localizaciones. ¿Por qué digo encontrar y no buscar? Porque uno puede buscar mucho y no encontrar nada. Y si no encuentras, no sirve para nada tu trabajo. Así que lo importante, por supuesto, es encontrar encontrar el sitio. Sí, hay algunas veces que los podemos hacer solo, esta función, o hay veces que tenemos que llamar a scouters que nos ayuden para hacer esta función. A nivel de negociar, las negociaciones podemos hacerlas o bien a nivel de privado, de permisos privados, o a nivel de permisos públicos. Las personas piensan que los ayuntamientos no tienen capacidad de negociar. A nivel de tasas, por supuesto que no, pero hay algunas veces que a nivel de estar hablando mucho, de explicar mucho el proyecto y demás, podemos llegar a rodar en sitios donde inicialmente parecía como una quimera hacerlo. A nivel de hacer las localizaciones, que en el mundillo de los servicios y en la publicidad se llaman requis, pues como sabemos tenemos las localizaciones artísticas y técnicas y nosotros tenemos que preparar, organizar las rutas, mirar los timings, asegurarnos que está todo bien asentado y luego sacar unas conclusiones y apuntar todas las conclusiones que se van saliendo a lo largo de estas localizaciones artísticas y técnicas. Luego, a nivel de rodaje, nosotros tenemos que buscar desde la parte de los procesos, dónde maquillar, dónde comer, dónde aparcar los camiones,
o sea, cómo preparar la localización. Tenemos una localización muy delicada, tenemos que cubrirla y protegerla toda entera. O sea, nosotros tenemos una serie de cosas fundamentales que tenemos que desarrollar durante el rodaje para ya que lleguemos a rodar y hacer un cierre. El cierre, lo más importante, lógicamente, es la limpieza. Nosotros llegamos, somos unas personas limpias y dejamos las localizaciones mejor de lo que estaban. Y claro, lo primero es la limpieza, gestionar y, por supuesto, agradecer, que es una de las partes más importantes que tenemos. Nosotros necesitamos dejar un legado bueno de cara a las localizaciones, y es muy importante que esa localización que nosotros hemos cogido luego esté disponible para poder rodar otras cosas. Y si nosotros no agradecemos y no tratamos bien esa localización, esa localización se mete en una nevera y ya nadie más lo puede abrir. Entonces nosotros nos encargamos de dejar un buen legado al cine. Y con eso a lo mejor podríamos definir un poquito lo que hacemos así a muy grandes rasgos de Bueno, más ¿y de cómo se aquí. integra tu trabajo con el resto del equipo de producción? Bueno, depende de la producción, ¿vale? Pues hay muchísimos tipos de producción. Tenemos producciones muy pequeñitas, producciones en donde un equipo técnico no son más de 25 personas. Entonces, la relación es muy directa con todos los miembros del equipo, desde el auxiliar de arte hasta el productor ejecutivo más importante, que va a venir ahí y te va a decir que esta localización no vale porque es muy cara. Eh, nosotros a diferentes niveles tenemos las jerarquías. Cuando es una producción grande, como un service o una coproducción internacional, una producción internacional, sí que intentamos que se maneje todo en jerarquía y que las personas responsables hablen con quien tienen que hacerlo para, siempre, como vamos siempre, con el tiempo como vamos, para que la cosa vaya muy ágil y podamos hablar de jefe de departamento a jefe de departamento, de ayudante a ayudante, y que todo lleve una buena línea. Lo importante es llevarse bien con todo el mundo. Buenas, Antonio. Susana, me he colado por esta ventanilla, y si me permites, Para eso estás, venga. no me puedo resistir a tener a Antonio y no preguntarle cosas, porque además he tenido el placer de trabajar con él. Y yo, a Antonio, quiero preguntarle cosas que quizás en el guión no venga, porque lo conozco un poquito. Y entonces yo quiero preguntarle a Antonio, es decir, porque Antonio, no sé si lo sabéis, Antonio trabajó realmente, donde realmente se formó fue en Inglaterra, en Londres, si no recuerdo mal, donde estuvo allí bastante tiempo trabajando en localizaciones. Y recuerdo que me preguntaba muchas cosas de las que he aprendido de él, muchas, y recuerdo. La primera que te voy a plantear es decir, ¿cuánto de diferente es un localizador, un departamento de localizaciones en Inglaterra y en España? Mm. Bueno, no es tanto el país, sino la forma de trabajar. Quiero decir, yo aquí en España he trabajado muy diferente a como he trabajado en Inglaterra, y he trabajado totalmente igual que como he trabajado en Inglaterra. Depende de la producción. En service, en producciones internacionales, que es la que estoy haciendo ahora mismo, estoy trabajando con el mismo sistema que Inglaterra. Tengo un equipo que se compone de un ayudante principal y otros ayudantes básicos, depende del volumen de localizaciones, y luego ya tenemos nuestros auxiliares de producción, auxiliares de localizaciones. En este caso no son de producción, que también van capitaneados por la figura del jefe. En España, el problema que yo siempre vi, Jota, fue que llegas a una producción nacional y en una producción nacional tienes unas funciones en un sitio. Llegas a otra producción nacional y las funciones son 20 millones de veces más. Llegas a una producción nacional y te encuentras que estás solo para llevar todas las localizaciones, todos los permisos, todas las cosas. Y llegas a una producción nacional y resulta que tienes un equipo de 15, 20 o 30 personas. Eh, el trabajo o sea, lo que más se diferencia, podría decir, entre trabajar en una producción nacional e internacional
independientemente de que sea un tipo de otro, es el ambiente. Nosotros aquí en España tenemos un ambiente maravilloso a nivel técnico. En Inglaterra sí que es cierto que los departamentos no se mezclan tanto entre ellos y tenemos como ese de esto de fulano no habla con mengano, lo que estábamos hablando antes, ¿no? No se habla, nadie toca nada. O sea, tenemos un hierro, un eléctrico que está por ahí, esto. Yo soy de los que le echo un cable. Oye, mira, aquí tienes. En Inglaterra a mí se han llegado a enfadarme por echar un cable. Yo creo que esa es la diferencia más grande, Jota. A nivel de organización Pero, sí que es cierto que tenemos dos formas diferentes de trabajar o miles de formas diferentes de trabajar en España, depende de la localización, pero lo importante es la gente. pero por ejemplo, en Inglaterra, es decir, una película tal como tú la planteas allí puede tener un equipo de producción pequeño, pero en cambio un equipo de localizaciones enorme, porque, Enorme. corrígeme si no me equivoco, localizaciones Exactamente. allí hasta ubica los camiones, ¿no? Los espacios de las localizaciones, todo. Con lo cual, producción, o sea, no entra ahí, o sea. Producción es un departamento que localizaciones ha ido cogiendo, fue cogiendo, esto ya tiene cola, esto lleva funcionando así alrededor de 15 años en Inglaterra, 15, incluso 18 años en Inglaterra. Producción se delegó a la organización interdepartamental y la oficina. O sea, a nivel de calle, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una figura que es el jefe de localizaciones, que es el que entiende perfectamente dónde está, cómo son los permisos, cuáles son los problemas, cuáles son los vecinos, qué hay dónde se puede aparcar y dónde no, cómo vamos a proteger una localización, cómo vamos a dejar la localización. Yo, si tengo una persona o sea, si esas personas que están protegiendo la localización, están aparcando, no tienen toda la información que puede salir de mi equipo, pues es más probable que las cosas no salgan tan bien como si la persona que ha buscado y que tiene todo el control de la localización hace la gestión integral de la localización. Y eso es básicamente por lo que se diferenció. Antonio, qué interesante lo que nos cuentas. Dinos qué parte de tu trabajo disfrutas más y cuál crees que es la parte más desafiante. Buah. La que más disfruto es cogerme mi guión, empezar a planificar y empezar a imaginar. Y luego darme vueltecitas por ahí imaginándome lo que he visto. La más desafiante, tengo que decir que se ha convertido ahora últimamente el departamento de financiero. Hay muchas veces que los contratos, firmar determinados contratos, firmar, llegar a determinados acuerdos, están como en una especie de limbo y tenemos que ir siempre como de la mano del departamento de financiero y algunas veces son verdaderos quebraderos de cabeza para intentar conseguir esa localización. Para mí es lo más difícil, intentar encajar todo en lo legal y en las condiciones financieras Pero es en las que, que nos encontramos. Antonio, yo creo que el audiovisual está sufriendo una revolución en los últimos años muy importante. Es decir, durante muchísimos años aquí hacíamos pelis y series, bueno, series no tanto, porque han llegado relativamente hace poco tiempo, pero películas de una manera como muy se pagaba de cualquier manera, los técnicos, o sea, todo el mundo hacía de todo, o sea, había muchísimas irregularidades y todo salía, porque todos sabemos que una de las míticas frases que tenemos es que todo siempre acaba saliendo. Pero es verdad que la industria audiovisual, a través de las plataformas y de bueno, las auditorías, etcétera, tanto públicas como de las plataformas, pues nos ha hecho, con los departamentos de contabilidad financieros, ser mucho más exigentes. Y ahora mismo estamos a la altura de empresas muy complejas. Es decir, yo lo digo muchas veces, nosotros en un año abrimos una empresa, hacemos un producto de mucho dinero, contratamos a cientos o miles de personas, hacemos una hora perfecta con todos los derechos firmados, etcétera, y la cerramos perfectamente, porque hay que recordar que cerrar un negocio a veces es tan complicado más que abrirlo. Entonces, y lo cerramos todo bien. Esto, que parece sencillo, no lo es. No lo es para nada. O sea, pero es lo que hace industria. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta filosofía. Lo que pasa que antes igual la contabilidad te la lleva una o dos personas y ahora los departamentos igual son 5 o 6, porque es todo mucho más complicado y los contratos a través de las plataformas de los derechos de imagen, pues nos hace que nos pidan a veces ya
pues derechos de propiedad intelectual del señor que puso el marco a una puerta, porque tiene una pequeña forma. Y esto nos complica mucho más la vida, eso es verdad. Pero vamos, que es la realidad que hay y a la que vamos, y no va a cambiar. Si me permitís que, como me afecta directamente en mi trabajo relacionado con los localizadores como controller, sí que es cierto que es muy difícil el llegar a una localización de un señor jubilado que está cobrando una pensión y no puede facturar, no puede, pero es la localización que se quiere. Yo creo que tenemos que llegar a un entendimiento de que todo eso hay que justificarlo, como dice Jota, bien justificado, porque todos esos contratos y esos documentos luego tienen, es la fotografía que va a quedar de la empresa para Hacienda, para todos los agentes relacionados, y sí que muchas veces es difícil llegar a ese acuerdo entre aquí se puede rodar o no se puede rodar. Pues es que hay que cumplir todo, igual que por sonido, por luz, etcétera, etcétera, pues por temas legales igual, ¿no? Pasa igual, necesitamos contratos, Por eso es facturas, importantísimo. etcétera, etcétera. Importantísimo que todo el mundo conozca todos los departamentos, que los de oficinas conozcan cómo se rueda en la calle y los que están Mm. rodando en la calle conozcan qué pasa en oficinas. Porque tan importante a veces es que se encuentre una localización complicadísima, es que el tiempo se te está comiendo y la tienes y resulta, como tú bien dices, que a lo mejor es un señor jubilado y dice, yo no puedo hacerte factura y contabilidad no puede esconderse bajo las alas y decir, pues esto es lo que hay, o consigues factura y tal. Ese señor nunca va a poder facturar. Entonces hay que encontrar medidas como para poder solucionar esto. ¿Qué ocurre? Y esta ya es una opinión personal que me estoy metiendo en un charco. Yo soy de los que digo que no, el riesgo cero en nuestro sector no existe. El riesgo cero no existe. Podemos hacerlo, minimizarlo al máximo, es decir, pero siempre habrá alguien que diga, hombre, pero si buscas esta manera, resulta que puede haber. A mí me dijeron que una vez, no, no, si no se factura, no puede. Si nos basásemos en ese tipo de normativas y mirando la letra pequeña y siendo súper exactos con todo, no podríamos rodar en la mitad de los sitios ni hacer la mitad de las cosas. Hay que hacerlo bien y hay que llegar hasta donde podamos. Y a partir de ahí, creo que contabilidad debe hacer como hacemos el resto, arriesgar un poco y decir, creo que esto es defendible, creo que si ocurriese algo lo podemos explicar y, y el productor, a través del director de producción, sabe que muchas veces siempre hay una parte muy pequeñita, en la cual dice, bueno, aquí tenemos un pequeño riesgo, pero tenemos que tirar para adelante porque si no es imposible, no se puede hacer de otra manera. Yo creo que todos, localizadores, controles, producción, etcétera, arte, tiene que tener claro eso. Correcto, es un trabajo en equipo al final. Yo hay algunas localizaciones que paso antes por el departamento financiero antes de enseñársela al director, ¿eh? Oye, mira, esto podremos jugar y tal y cual, oye, esto puede ser muy complicado, oye, mira, venlo estudiando y mientras voy buscando una alternativa, pero hay veces que la primera persona que ve la localización o que sabe por dónde van los tiros es un controller, el departamento financiero, incluso el legal. Bueno, yo creo que siempre hay solución, o casi siempre hay solución para todo. Hay que buscarla y ya está. Es importante conocer el rodaje y es importante conocer el trabajo de oficina. Y con eso, También, también, o sea, regla número uno, Antonio, sabe, es decir, si el localizador entiende que esa localización tiene complejidades administrativas, antes de mostrarla debe ir a financiero o al director de producción y decir, oye, aquí no sé si yo voy a poder solucionar o podemos solucionar esta historia, pero tiene este problema que este tío no nos puede tal o no tiene este documento. Entonces, esa localización, en realidad, y siempre lo digo, nunca debería mostrarse. Si hay un riesgo a que tenga un problema y ese problema por la cantidad es importante, en mi opinión, nunca la muestres. Y esto, Antonio, lo hemos hablado muchas veces. Nunca Yo hay que no me mostrar lo que mojo, no podemos yo ahí sí tener. que no me mojo, de verdad. pues al hilo de todo esto que estás diciendo, ¿qué factores consideras más importantes para elegir una localización? Estética, presupuesto, logística, accesibilidad. Y dinos por qué. Depende. Hay veces que tenemos tan poco tiempo que lo que interesa es que lo tengamos rapidísimo y que quepan los camiones y que esté disponible para ayer. Y hay veces que no, que lo que interesa es tener esa estética que andamos buscando de una pared con una moldura específica, con un techo de una forma diferente y un suelo que no haga revés. Depende tantísimo del proyecto que la localización ideal puede ser para un sitio, o sea, la localización ideal que te parece para una película es la peor localización para otra. Ujú. Depende muchísimo del proyecto en el que estés trabajando, la verdad. Es lo bonito de nuestro mundo, que cada proyecto es diferente.
Pues vamos a hacer una breve pausa y ahora volvemos. Hola, os presento una nueva sección del podcast de APA, los tips de rodaje de Julián Altuna. Julián Altuna es socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual, tanto en cine, televisión como en videoclips. Actualmente sigue haciendo diferentes proyectos de ficción en donde coordina al equipo técnico y artístico, elabora y gestiona presupuestos y supervisa la postproducción. Su objetivo es seguir aprendiendo y creciendo como persona y profesional y aportar valor al sector audiovisual con un liderazgo humanista. Adentro los tips de rodaje. Tip de rodaje número 1. El que no vale para producción. Qué injusta es esta frase y cuánto desconocimiento e ignorancia en quien la pronuncia. No todo el mundo tiene un perfil válido para hacer producción audiovisual. ¿Quieres hacer producción? Piénsatelo bien. No solo tienes que tener conocimientos, también tienes que ser ordenado, organizado, puntual, educado, discreto, proactivo, obediente, positivo, asertivo, coherente, cuidadoso, humilde, simpático, detallista, buena persona y tener carné de conducir. Si no reúnes todas estas características, lo pasarás muy mal y crearás conflictos en rodaje. Si no llevas la producción en las venas o, como digo yo, en la sangre, por favor, escoge otro departamento. Si te ha gustado este consejo, compártelo, por favor. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la producción audiovisual y sigue su perfil en LinkedIn, y desde APA aconsejamos hacer #buenaproducción. ¿Qué es el sistema Verifactu? Es un sistema de verificación de facturas electrónicas impulsado por la agencia tributaria que tiene el objetivo de potenciar la digitalización en los procesos de contabilidad. Si quieres saber más sobre esta herramienta y otras, puedes leerlo en nuestra web en la sección de apps del audiovisual. Seguimos hablando con Antonio Subiri, jefe de localizaciones, para preguntarle en estos momentos, Antonio, ¿cómo gestionar los permisos necesarios para rodar en determinados lugares? Estos permisos, el mundo permiso, también podríamos estar otro podcast entero hablando de ellos. A ver, lo más fundamental es hablar con la oficina de rodaje de la ciudad elegida. La oficina de rodaje es la que tiene toda la información, la Film Office. Si no hay Film Office, una Film Commission va a ser la que te va a ayudar. Es la que tiene toda la información que tú no tienes. Son profesionales que se dedican a ayudar a las producciones y ellos serán nuestra mano derecha. Eso es lo fundamental para gestionar los permisos, sobre todo cuando no conocen la ciudad, porque nosotros no conocemos todas las ciudades y no conocemos todos los rincones. Nosotros nos apoyamos mucho de la gente y creo que esa figura para nosotros es fundamental. Y la verdad es que a través de ahí puede convertirse en una auténtica pesadilla o ser la experiencia más maravillosa del mundo entero, tener un permiso. Realmente nos estás diciendo que una de las cualidades que tiene que tener un localizador es ser un gran negociador para poder llegar a estos acuerdos porque, claro, hay que utilizar diferentes estrategias para lidiar con restricciones locales, con ambientales, con espacios protegidos, que se quiere rodar en un espacio protegido, con ruido, tráfico, de repente malas condiciones climáticas, y tienes que tener capacidad para resolver todo esto y negociar con las personas. Porque ¿de qué forma resuelves cuando tienes un problema en una localización, que de repente hay que tener un cambio de última hora? Bueno, lo ideal es tener una muy buena preproducción, que el cambio de última hora esté estudiado con plan B, C, D y F. Ujú. Hay veces que hay que irnos al F, que es el que menos nos gusta, y resolver eso, pues, a ver, si es una lluvia, nos vamos a un cover set, porque tendremos que haber buscado, tenemos que haber hecho un buen scouting para saber que tenemos que tener un plan B sí o sí, o cuando no hay continuidad. Pues generalmente nosotros lo resolvemos con el ayudante de dirección. Ese es nuestro gran aliado para resolver este tipo de problemas.
Recuerdo una vez que teníamos que rodar, estábamos haciendo una serie, teníamos una secuencia que la teníamos como olvidada, muy pequeñita, y la teníamos planificada para al cabo de 2 meses, no la habíamos ni buscado todavía, no teníamos ni referencias y demás. Y de buenas a primeras me llamaron: Antonio, hay que hacer esta localización el lunes, esto siendo un viernes a última hora, porque el actor de tal sitio, de tal momento, pues no puede estar. Pues esto es una cosa que voy a contar aquí para que sepa todo el mundo que no va a volver a pasar. Tuve que poner mi casa para rodar esa secuencia. Porque era totalmente imposible rodar en otro sitio con los tiempos, con los permisos y con todo. Pasó una vez, se resolvió bien la cosa, pero he llegado a estar tan desesperado porque esa secuencia saliera y saliera en forma por con las complejidades, que he tenido que poner mi propia casa para rodar. Ya digo, escuchadme, compañeros, nunca más va a volver a pasar. Es una experiencia maravillosa, pero en casa de herrero, como todos saben, cuchara de palo. Oye, Antonio, yo para finalizar y a dejar a Susana con el resto de la entrevista, si me permite mi compañera, te voy a hacer, o sea, como unas breves preguntas con contestaciones más o menos rápidas. La primera pregunta, ¿película de época o película actual? Época. ¿Rodaje en ciudad o rodaje en pueblo? Pueblo, ¿Por qué? facilidades. O sea, nosotros llegamos a un pueblo en condiciones y es que nos abren las puertas, desde los vecinos hasta el alcalde, hasta el comisario de ese pueblo, no del de al lado, la Guardia Civil. Nosotros entrar en un pueblo que no esté muy sobresaturado es entrar en nuestra casa. Y la verdad es que las ciudades tienen un poquito que aprender de eso. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Utilizas empresas de localizaciones, sí o no? Siempre, siempre. ¿Estás a Estamos favor de hablando ello? de librerías, estamos hablando sobre todo de librerías, bueno, de agencias de localizaciones. Nosotros, con los tiempos a los que vamos, necesitamos buscar esto y si no, a la producción le costaría 4 veces más, porque sería pagar a una persona que estuviera buscando una cosa muy concreta que es de arriba para abajo y no dándole a una galería que vas cambiando y estás viendo por dónde puede ir y por dónde no. Es una forma de ganar tiempo y ahorrar dinero a la producción, por supuesto. Y ya por último, mi pregunta, y os dejo ya a vuestro ritmo. ¿Cine o serie? Cine. Últimamente, mira, me gustaba mucho más en el momento las series porque ofrece una estabilidad laboral a la gente de nuestro gremio que es muy interesante. Nosotros, cuando firmamos con una serie, tenemos 5, 6, 9, 10 meses, 12 meses asegurados de trabajo, incluso más. Y eso para nuestro medio, que estamos con esta incertidumbre, puede parecer muy bueno, pero luego el nivel de trabajo que se nos exige es exactamente el mismo que en una peli o que en una publicidad. Entonces, cuando llegas al final de una serie, cuando estás tan cansado, tan derrotado psicológicamente, que ya por salud mental yo he decidido parar un poquito con las series y no continuar tanto porque son las jornadas maratonianas y no ves nunca el fin. Con una peli dices, joder, quedan 3 semanas. Joder, queda un mes nada más. Con una serie, si quedan todavía 3 meses. Y la verdad es que me gusta mucho más la rapidez de una película. Yo también soy de esa opinión. Vivo las películas, el cine de una forma diferente que las series. Yo creo que en el cine todo el mundo está muy involucrado y sabe perfectamente dónde está y qué queda y qué estamos haciendo. Mientras que una serie, todo el mundo está trabajando, pero realmente es mucho más frío. No sabe ni en qué punto está, ni muy bien qué falta, ni qué no falta. Es decir, es otro proceso. Hay de todo, ¿eh? Con una buena organización, hay series que son auténticas películas, cada capítulo en donde hay una organización muy buena. Pero sí que es cierto que, bueno, es lo que dices tú, que la organización, obviamente, con tanta gente y con tantas localizaciones diferentes y tanto tiempo, obviamente con los tiempos que tenemos de están difíciles.
Muy bien, pues hacemos otra pausa y enseguida estamos con vosotros. Desde APA queremos presentaros una gran novedad, APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Estamos ya en la recta final del programa, pero antes de terminar, queremos que nos digas cuál ha sido la localización más difícil de conseguir y por qué. La más difícil. A ver, no se me ocurre una fácil ahora mismo. Acabo de terminar una peli. Mira, han sido... Nos vale la fácil, venga, va. Han sido localizaciones que pensábamos que estaban tan listas y se nos ha complicado esta peli todas y cada una de las localizaciones. Una calle que parecía que no daba problema, bueno, que se había peleado un concejal de un partido con otro y al final no nos dejaban entrar. Otras que una persona mayor que no quiere firmar un contrato porque tiene muchas letras y o lo firmamos o no podemos rodar, lo que estábamos hablando antes. Y eso se te puede convertir en la localización más difícil del mundo. Mira, precisamente estaba con Jota en una peli hace ya un tiempo y nos surgió cortar la Gran Vía para meter muchos caballos en la Gran Vía y durante muchísimas horas. Entonces yo pensaba que esa localización era la más difícil con la que me iba a chocar nunca. De hecho, estuvimos 3 meses parados, focalizados 100% en la localización, en la Gran Vía, la Gran Vía, la Gran Vía. Muy difícil, pero fue conseguible y hay otras que pueden parecer lo más fácil del mundo y no la cogen ni para atrás, Susana. Cuéntanos una anécdota divertida de tu trabajo, lo más divertido que te venga a la mente. Lo más divertido es siempre con la gente de fuera, que nada sabe qué ver y te hacen unas liadas tremendas que ya te ríes algunas veces después, porque estas cosas son auténticos traumas. Mira, estuvimos, teníamos elegido una localización, en teoría era un exterior, que era una especie de chatarrería, con un montón de cables por todos sitios y demás. Era una calle donde íbamos a vestirla. De buenas a primera entró un hangar que queríamos, en donde tenía absolutamente todas las cosas que necesitábamos. Chatarra, cables, no sé cuánto, no sé qué. Fuimos 4 veces, decidimos cambiar el guión porque estaba estupendísima. Y el día antes de llegar, que ya habíamos pagado al dueño y demás, dice, oye, mira, pues la localización, lo que he hecho con el dinero, para que lo sepáis, ha sido invertir mucho del dinero que me habéis dado en limpiar la localización. Mira, y llegamos con el departamento de arte y estaba todo sin ni un cable, sin una chatarra, ni una mota de polvo, absolutamente nada. Mira, nos miramos, no puede ser. Por suerte lo había dejado el hombre al lado y en un momentito nos pusimos a ponerlo todo y lo arreglamos, pero no te puedes ni imaginar lo mal. Y ya lo que nos reímos después a la pos, el hombre con un trapo limpiando lo que queríamos que estaba sucio. Tú tenías que ver la cara al hombre, en plan, ¿qué he hecho? No sabía dónde meterse, vamos. Eso ya no nos pasa más. Qué grande. Pues ahora sí, por favor, háblanos de tu libro Localizaciones Behind the Scenes,
enfocado para las producciones internacionales, nacionales e internacionales. ¿Cómo te surgió la idea de escribir este libro? Pues mira, APA tiene mucha culpa. Me explico. Hace unos meses ya largos, va para año y pico, se puso en contacto la Comunidad de Madrid con la asociación para plantear un curso para inglés, para dar inglés técnico a profesionales del sector. Y la asociación, como he estado trabajando fuera mucho tiempo y conozco bien el sistema, se puso en contacto conmigo para organizar unos talleres. Entonces, estos talleres, pues yo una fecha que estaba súper inspirado de la muerte, dije, ahora es mi momento. Y metí un taller de 58.849 horas, dando todo lo que sabía, yéndome a ejemplos, buscando todo, intentando organizar un poquito cómo tenía que ser el taller, de dónde a dónde, etcétera. Total, esta petición que nos hizo la Comunidad de Madrid por unas circunstancias se quedó en stand-by y yo estaba tan sumamente orgulloso de mi curso que digo, yo esto lo tengo que plasmar, de aquí a que yo haga el curso ya veremos. Digo, yo esto lo tengo que plasmar en algún sitio. Y así surgió la idea, hacer una guía hacer una guía que podía describir cada uno de los procesos que yo iba a hacer en mi taller de inglés. Y ya empecé a darle forma, a buscar y bueno, y llegó también un momento en donde ChatGPT era lo nuevo, nuevísimo, nuevísimo, ya digo que hace unos años. Y empecé a experimentar. Yo no había escrito un libro nunca. Y empecé a experimentar con el ChatGPT. Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo empezar? ¿Cómo hacer una introducción? Oye, mira, he escrito una introducción de 8 hojas. A mí me hace falta que esta introducción me ocupe no quiero hacer una guía muy rápida. Le pedía cositas y fui aprendiendo inteligencia artificial, aprendiendo de mi profesión y refrescando conceptos, aprendiendo, reaprendiendo vocabulario y aprendiendo inteligencia artificial. Y así fue como surgió. Qué maravilla, aprovechar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, me parece muy importante. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las nuevas localizaciones potenciales o las tendencias de la industria? Bueno, últimamente Instagram, TikTok, Facebook, pero como hace ya tiempo. Pero no te puedes ni imaginar la cantidad de localizaciones que nos dan las redes sociales. Esa es la forma más útil de actualizarnos, la verdad. Aparte de, por supuesto, con todos los podcasts que tenemos de APA y con todos los documentos que nos da la asociación, porque de verdad estamos contentísimos con todo lo que están haciendo por nosotros y todo lo que vamos aprendiendo un día tras otro, tras otro. Es importantísimo para conocer el sector, el pertenecer a este tipo de asociaciones. Desde luego lo comparto contigo, porque ayuda muchísimo en todos los sentidos. Pues para despedirnos, dinos qué te aporta a ti la asociación. Bueno, aparte de una conexión con los compañeros tremenda, la formación. Eso es lo que más me aporta a mí. O sea, aparte de comunicación, de hacer grupo, de hacer industria, es la formación. Si tuviera que destacar uno de las tantas cosas que me gustan, la cosa que más destacaría. Sí, sí, te soy Pues sincero. muchísimas gracias. Gracias a Jota por esta colaboración especial. Muchísimas gracias, Antonio. Te deseo mucha suerte y que sigas entregando parte de tu conocimiento en libros como este tan interesantísimo, que además de ayudar a las localizaciones, ayuda a todo el departamento de producción, por lo tanto, muy recomendable. Y Muchas gracias. Yo, por hacer mi cuñita particular, se puede comprar en Amazon. Antonio Subiri o localizaciones behind the scenes. Y ya con eso me encontráis, ¿eh? sí, por supuesto, muy recomendable como hemos dicho, así que a todo el que le interese el mundo de la producción y de las localizaciones y además el inglés enfocado a nuestro sector, pues ahí tiene una guía muy completa. Pues Os lo va a dicho, sorprender, de verdad. gracias Antonio. Y a todos los oyentes, pues gracias por seguir ahí con nuestro 74 podcast y pronto, el próximo mes, otro nuevo tema para tratar en nuestro podcast. Hasta pronto, nos escuchamos.
Aprovechando que estamos en el podcast de Antonio Subiri, jefe de localizaciones, adelantamos los tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 7. No quemes la loca. Cuando estés en localización, compórtate con el mismo respeto y cuidado que tendrías si estuvieras con tus amigos en casa de tus padres. Es fundamental mantener una actitud profesional y responsable para preservar estos espacios y garantizar que futuras producciones puedan utilizarlos. Recordemos que el cuidado de las localizaciones es responsabilidad de todos los miembros del equipo. Al mantener estos espacios en buenas condiciones, no solamente facilitamos el trabajo de futuras producciones, sino que también mejoramos la reputación de la industria audiovisual en su conjunto. Trabajemos juntos para preservar estas localizaciones y asegurar que sigan estando disponibles. Asegúrate que el equipo técnico fume en las áreas designadas para ello. Evita tirar colillas al suelo. Utiliza ceniceros o contenedores apropiados. Recoge todos los vasos, botellas y otros recipientes después de su uso. No dejes restos de comida en ningún lugar. Deséchalos adecuadamente. Respeta el mobiliario. No pongas los pies en los sofás ni te subas a las sillas con cojines llevando calzado. Retira toda la cinta de cámara y marcas del suelo al finalizar el rodaje. Ten especial cuidado para no romper ni dañar ningún objeto de la localización. Evita rayar o marcar las paredes. Utiliza los métodos no invasivos para colocar equipos o decorados. Protege los suelos con materiales también adecuados, especialmente al mover esos equipos que son bastante pesados. Realiza una inspección previa y posterior. Documenta el estado de la localización antes y después del rodaje para evitar disputas sobre los daños. En interiores utiliza calzado limpio. Gestiona adecuadamente los residuos. Separa la basura y recicla cuando sea posible. Respeta a los vecinos. Mantén niveles de ruido razonables y sé considerado con el entorno. Si te ha gustado este consejo, compártelo por favor. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos hacer #buenaproducción. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.